Buenas tardes ya a todas y a todos los presentes. Eh, Estamos dando inicio a este conversatorio, ¿verdad? Sobre consulta indígena y sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, Esto es, digamos, estamos en el marco de una actividad organizada por la Asociación Chilena de Derecho Ambiental, que este año cumple 40 años. Eh, Quienes no se hayan integrado a la comisión, ¿verdad? O sea, perdón, a la asociación, están muy invitadas e invitados. La forma de ingresar está en la página web. Tienen que escribirle un correo a alguno de nuestros directores adjuntando su currículum y, eh, em- digamos, señalando que tienen algún tipo de publicación ambiental, que puede ser una columna de opinión o de cualquier tipo, ¿ya? Entrando en materia, hoy día van a exponernos cuatro personas bastante destacadas en el ámbito de la investigación del derecho ambiental en su relación con el derecho indígena, eh, y van a presentar en el siguiente orden. Va a presentar, o sea, va a partir exponiendo Stephanie Sáez Cuevas, quien es abogada y magíster en Derecho por la Universidad de Chile y se ha desempeñado en temáticas indígenas ambientales en distintas instituciones públicas, incluyendo la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura y las Artes, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Hoy día trabaja como abogada asesora del Comité del Litio y Salares de la CORF, ¿ya? Luego van a presentar de forma conjunta Teresita Chubretovich y Cristóbal Carmona. Teresita Churetovich es abogada por la Universidad Católica, siempre le interesado el derecho público y regulatorio, eh, ha trabajado en el Ministerio de Cultura, en distintos gobiernos, es magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile, publicó su tesis como manual de herramientas jurídicas para la gestión cultural y ha pasado por distintas entidades públicas. Fue becaria en la Master of Science en Medio Ambiente, Cultura y Sociedad en la Universidad de Edimburgo, eh, y ha impartido clases en diversas universidades. Eh, Actualmente es directora en Moreno Sáez y Avilés Abogados, donde cumple funciones como abogada y asesora de distintos proyectos asociados principalmente a materia ambiental. Y Cristóbal Carmona es profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, es investigador del Centro de Estudios Indígenas e Intercultural del Núcleo Milenio Anders Pitt. Y finalmente va a exponer Gonzalo Sánchez Sandoval, quien es abogado por la Universidad de Chile, eh, ha cursado diplomas en Derecho Administrativo y Ambiental y hoy día es candidato a magíster en la misma casa de estudios y su tema de tesis de magíster es precisamente el medio ambiente y los pueblos indígenas en el CEIA. Eh, Adicionalmente, se ha desempeñado y se desempeña en materias fundamentalmente ambientales y hoy día precisamente constitucionales. Eh, Eso por mi parte. Ahora ahora va a empezar a exponer, desconecte el audio, ahora va a empezar a exponer Stephanie Sá. Muchas gracias, Luciano. Voy a compartir pantalla. Dame si se ve bien ahí. Se ve bien. Perfecto. Bueno, primero que todo saludarlos, veo algunos nombres conocidos, darle las gracias por acompañarnos hoy día. Agradecer también la invitación formulada por Achiyama a conversar sobre esto. Y sin más preámbulo, entonces, quisiera pasar a exponer lo que me gustaría compartir con ustedes. Ahí. Y que dice relación con las tensiones, ¿verdad?, que he ido observando que se dan en el diseño regulatorio de la consulta indígena en el marco del sistema de evaluación ambiental, y esto considerando la jurisprudencia reciente. Y a modo de contexto, entonces, me gustaría comenzar recordando que la ratificación del convenio 169 de la OIT en nuestro país
generó un gran desafío en materia de evaluación ambiental de proyectos, porque se miraba, o la intuición inicial era que la consulta indígena dificultaba la inversión, era una traba, retrasaba la evaluación ambiental de los proyectos, y esto hizo, o fue uno de los motivos, dentro de otros motivos, que definió un diseño restrictivo de la procedencia de la consulta indígena. Y esto porque se entendió entonces que la susceptibilidad de afectación directa, que establece el convenio 169 de la OIT como requisito de procedencia de la consulta indígena, era, en el marco del CIA, equivalente a la generación de impactos significativos. Y esto no es casual, porque si uno considera que la excepción de la evaluación son los EIA, tenemos que existen muy pocos proyectos evaluados mediante un estudio de impacto ambiental, y luego tenemos además un número mucho menor de proyectos evaluados contemplando un proceso de consulta indígena. A modo de referencia y como dato, por ejemplo, si uno considera los proyectos que ingresaron desde la vigencia del DS40, tenemos que ingresaron alrededor de 8.460 proyectos, y de estos solo 489 han sido evaluados mediante un EIA. Entonces, uno ya a casi 10 años de la implementación del convenio 169 de la OIT, podría cuestionarse un poco la decisión regulatoria o que se optó en esos años para evaluar, ¿verdad?, la consulta, o para realizar, mejor dicho, la consulta indígena en el marco de la evaluación ambiental. Si bien existieron muchas críticas al diseño regulatorio, de hecho esto fue uno de los desacuerdos cuando se consultó el reglamento del sistema de evaluación ambiental, el diseño regulatorio no ha sido cuestionado por la jurisprudencia. Se ha validado la tesis del Servicio de Evaluación Ambiental, que equipara la susceptibilidad de afectación directa con la generación de impactos significativos respecto de las comunidades indígenas. Entonces esto, en primer lugar, quizás nos podría llevar a decir, bueno, la verdad que el diseño, como está planteado, ha sido medianamente exitoso, ya que de alguna forma se ha validado esta tesis del Servicio de Evaluación Ambiental que restringe la procedencia de la consulta. Ahora bien, es claro, ¿verdad?, para las comunidades indígenas que este diseño restrictivo no cumple con el estándar del convenio 169 de la OIT, y por tanto ha sido un foco importante de conflicto, y que en la práctica se ha traducido en el hecho de que las comunidades indígenas tengan que acreditar que se generan impactos significativos respecto de sus sistemas de vida, con las dificultades, ¿verdad?, que esto tiene en el fondo para una comunidad indígena que desconoce el proyecto, que no maneja los aspectos técnicos del proyecto. Pero también, y más recientemente, empiezan a existir tensiones a raíz de la experiencia de los propios titulares de proyecto en el marco del CIA. Y en el fondo existe, o se ha ido generalizando, una creciente opinión de que existe una mayor judicialización por temas derivados de la consulta indígena. Entonces, esto también viene a cuestionar un poco la certeza jurídica que quiso darse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y nos permite también poner en evidencia que existen ciertas tensiones en el diseño regulatorio. Y también nos permiten cuestionarnos si a 10 años, ¿verdad?, de la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT, sigue siendo el diseño más beneficioso para, por una parte, dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 169 de la OIT, y por otra, asegurar la ejecución de los proyectos. Bueno, para responder esto quisiera referirme un poco al análisis que realicé en mi investigación de magíster, en que revisé los casos de judicialización de proyectos que para su evaluación contemplaron un proceso de consulta indígena. Y acá, muy a grandes rasgos, la muestra o los proyectos que se analizaron para realizar las conclusiones, para llegar a las conclusiones que me gustaría plantearles, son aquellos, primero, proyectos calificados favorablemente entre septiembre del año 2009 a diciembre del año 2022, hayan contemplado un proceso de consulta indígena. No se consideraron en el listado, por ejemplo, los proyectos que estaban en evaluación
o con un proceso de consulta indígena pendiente. No se excluyeron también de la muestra aquellos proyectos que tenían un recurso de reclamación, o porque la litigación en estos casos podía ser eventual, y también se excluyeron aquellos proyectos rechazados o desistidos porque en estos casos se perdería el objeto de una eventual reclamación indígena. Y esto entonces me llevó a establecer que de estos 40 proyectos que contemplaron un proceso de consulta indígena, solo 16 proyectos fueron judicializados por las comunidades indígenas. Entonces, una primera aproximación es decir que, bueno, ante esta creciente judicialización en materia indígena, que de alguna forma se comenta, la revisión de los casos da cuenta que cuando los proyectos son evaluados contemplando un proceso de consulta indígena, disminuye la conflictividad. Y esto un poco lo quiero relacionar con un análisis que me encuentro realizando y que dice relación con los casos de impugnación en proyectos evaluados mediante declaración de impacto ambiental, que por definición no generan impactos significativos y por tanto no procede en ellos la consulta indígena, ya que su levantamiento inicial me permite establecer que existen muchos más casos de los casos de impugnaciones con proyectos que consideran una consulta indígena. Del levantamiento que llevo de los casos revisados, llevo alrededor de 30 casos. Entonces, esto nos permite suponer que el mayor foco de conflicto está dado en aquellos proyectos en que no se realiza un proceso de consulta indígena. Ahora bien, desde la perspectiva de los resultados de estas reclamaciones en contra de los proyectos, acá señalarles que si bien se analizaron 16 proyectos fueron judicializados, en algunos proyectos se presentó más de un recurso, algunos más de un recurso de protección, en algunos un recurso de protección, en otros un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental. Además, se analizaron las sentencias tanto de primera instancia como de segunda instancia, y en definitiva esto me llevó a un número de 21 sentencias o 21 decisiones de los tribunales ambientales. Y respecto de estas decisiones, en estos casos, lo llamativo es que solo en 3 oportunidades se han acogido las reclamaciones de las comunidades indígenas. E incluso incluso una de estas es más bien es solamente se acoge un recurso de protección en el caso de la central hidroeléctrica El Rincón, en que se establece una suspensión de la ejecución de la RCA del proyecto mientras no se resolviesen las reclamaciones en sede administrativa y judicial en el Tribunal Ambiental. Entonces, de alguna forma son 2 decisiones las que han acogido las reclamaciones de las comunidades indígenas. Y esto nos lleva a una segunda aproximación al sistema, en el sentido de decir, bueno, se ha validado la actuación de la administración. De alguna forma, una segunda conclusión podría ser entonces que los resultados de las reclamaciones de las comunidades nos permiten establecer que se valida la actuación de la administración. Y en principio, desde esta perspectiva, entonces, desde el objeto que se tuvo a la vista para establecer este diseño restrictivo de la consulta indígena, esto es, en el fondo, facilitar la inversión, se puede pensar que el sistema no requeriría mayores ajustes, porque pasa de alguna forma este test ante los tribunales, ya sea las cortes o los tribunales ambientales. Ahora bien, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, la verdad que desde sus inicios se observa una fuerte tensión al diseño regulatorio y que permite cuestionar desde el momento en que se implementa el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por parte del Estado. Y quisiera ahora referirme un poco al análisis de los resultados de estas decisiones judiciales también desde la perspectiva de las comunidades indígenas. Y cuando uno analiza el motivo del rechazo a las reclamaciones de las comunidades indígenas, lo llama mucho la atención que esto en general se debe a cuestiones meramente formales, no por lo que no nos permite entonces determinar si la actuación de la administración ha sido conforme o no al convenio 169 de la OIT. Y en este sentido, por una parte, para los que se dedican un poco más al tema de la litigación ambiental, la procedencia del recurso de protección en materia ambiental es algo que por regla general es rechazado. En general, cuando las comunidades indígenas han presentado este tipo de recursos, muchas veces las cortes han señalado que esta no es la vía idónea para recurrir. Entonces, esto ha hecho que las comunidades indígenas tengan que reclamar ante los tribunales ambientales.
Sin embargo, ante los tribunales ambientales no existe una acción específica para reclamar de aspectos directos o vinculados a la consulta indígena. Y esto ha hecho que las comunidades deban reclamar de acuerdo al régimen recursivo que establece el artículo 17 de la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, que dados sus requisitos, muchas veces las comunidades no logran, sus reclamaciones no logran ser admitidas. Por ejemplo, en el fondo, en el caso de la reclamación PAC, como presupuesto se requiere haber formulado observaciones durante la participación ciudadana. Entonces, cuando las comunidades indígenas han formulado sus observaciones en el marco de la consulta indígena y no en la PAC, al presentar esta reclamación PAC, se han rechazado sus alegaciones por no tener legitimidad activa. Ahora bien, entonces, ¿cómo tenían que recurrir las comunidades en este caso? Bueno, la jurisprudencia ha dicho, bueno, vaya por la acción de la invalidación. Y acá sabemos, existe esta tesis jurisprudencial de la invalidación impropia, que muchas veces también ha dejado fuera las reclamaciones de las comunidades indígenas por un aspecto de forma, toda vez que se entiende que no ha sido presentada la solicitud de invalidación en tiempo y forma. Y además esto se puede ver agudizado un poco si consideramos que en algunos casos cuando ha habido un proceso de participación ciudadana, las comunidades no han sido parte de la PAC, han recurrido de invalidación, los tribunales han dicho, bueno, acá lo que corresponde era que usted presentara la reclamación PAC porque debe recurrir de acuerdo a la vía recursiva especial. Y esto entonces demuestra que existe una afectación importante al acceso a la justicia de parte de las comunidades, por las comunidades indígenas, derivado de la institucionalidad ambiental vigente. Y yendo un poquito más allá también, en los casos analizados en que las comunidades han logrado pasar esta barrera y los tribunales han analizado el fondo del asunto, y acá quiero citar al profesor Carmona que hoy día nos acompaña, su análisis ha dado cuenta, y el análisis también que realicé y que comparto con él, ha dado cuenta de que se entiende la consulta indígena como un derecho meramente procedimental, y el análisis que realizan los tribunales se limita a determinar si se cumplieron o no los requisitos, lo que es cuestionable desde la perspectiva de la finalidad de la consulta indígena para garantizar derechos de los pueblos indígenas. Y esto, la verdad, me parece sumamente preocupante, porque se priva a las comunidades indígenas de un verdadero acceso a la justicia, lo que también es crítico a la luz de las recientes obligaciones asumidas por el Estado en el marco de Escazú. Ahora bien, es importante destacar que no solo desde la perspectiva de las comunidades existen estas tensiones o estas críticas importantes en la práctica en el devenir que ha tenido la práctica de la consulta indígena al interior del CIA, sino que también desde la perspectiva de los titulares o usuarios del CIA, se han empezado a generar o producir ciertas tendencias que cuestionan esta certeza jurídica. Y acá quisiera relevar cierta jurisprudencia que comienza a cuestionar la tesis del Servicio de Evaluación Ambiental, que entiende la susceptibilidad de afectación directa como la generación de impactos significativos del artículo 11 de la Ley 19.300. Y en este caso, invitarlos también a revisar la decisión del primer tribunal ambiental a propósito del proyecto Minera Norte abierto sector Caspiche, en que el tribunal señala expresamente que la magnitud derivada de la duración del impacto no puede ser el único criterio para determinar la protección de los derechos indígenas. Más recientemente, en febrero del año 2022, la Corte Suprema, a raíz de un recurso de protección interpuesto en contra de la aprobación del proyecto Producción de Sales Maricunga, en que no se realizó un proceso de consulta indígena, la Corte, sin siquiera determinar si existían o no efectos significativos del artículo 11, dice: este proyecto se emplaza en territorio indígena, por tanto es susceptible de afectarlo. Esta jurisprudencia, entonces, en el marco del CIA, comienza a cuestionar esta tesis tradicional del CEA, por lo que ya no parece tan cierto o tan claro la efectividad de la regulación en miras de garantizar este objetivo de facilitar la inversión. Y por otra parte también quisiera destacar que los propios titulares están presionando, abogando por un
mejor cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio 169 de la OIT. Y en este caso, quería comentarles el caso del proyecto Plan de Reducción de Extracciones en el Cerro de Atacama, de SQM, en que se abre un proceso de consulta indígena solamente con la comunidad indígena de Cámara. Sin embargo, en el marco de las reuniones del artículo 86, existieron otras comunidades del borde sur que señalaron que también eran susceptibles de ser afectadas por esta modificación de proyecto. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental no consideró esta información para efectos de abrir el proceso de consulta indígena. ¿Qué pasó? Bueno, el titular presentó un recurso de reposición con jerárquico y con subsidio, diciendo, señor Sea, existen otras comunidades en el sector de emplazamiento de mi proyecto que dicen pueden ser susceptibles de verse afectadas, por lo que le solicito amplíe la consulta indígena. ¿Qué dijo el Servicio de Evaluación Ambiental? Bueno, la verdad que acá no hay un impacto significativo respecto a estas comunidades, entonces rechazó el recurso de reposición confirmado por el jerárquico. ¿Qué hizo finalmente el titular? Forzó un impacto. Declaró en la segunda adenda la existencia de un impacto significativo derivado del uso del uso de los caminos por el proyecto. Y ante esta declaración, que de alguna forma fue forzada con todo lo que esto implica en el marco de la evaluación de un proyecto, determinación de medidas, de compensación, mitigación o reparación, dentro de otras cosas, dijo el servicio, bueno, entonces, ahora sí, abrimos la consulta indígena. Esto permite, este hecho nos permite observar que existen tensiones al diseño regulatorio desde la perspectiva de los titulares también, quienes, para una mayor certeza jurídica, también requieren, están abogando por un mejor cumplimiento del estándar del convenio 169 de la OIT, que en estos casos estaría dado porque se consulten a todas las comunidades susceptibles de ser afectadas. Entonces, ante la pregunta inicial, si es que sigue siendo el diseño regulatorio adecuado, conforme al devenir de la jurisprudencia, y ahí uno se plantea, bueno, si lo que se quiso fue facilitar la evaluación ambiental, evitando la realización de un proceso de consulta indígena que lo entrampase, este objetivo se ha visto frustrado porque, derivado de una falta o una omisión de la consulta indígena en los proyectos, ha aumentado la judicialización y por lo que en el fondo no necesariamente, y además, perdón, ha aumentado la judicialización y por otra parte, también derivado de la validación de esta tesis de susceptibilidad de afectación directa, se ha generado una serie de... la jurisprudencia ha empezado a cambiar la postura que tenía respecto de la validación de la tesis de susceptibilidad de afectación directa del SEA, lo que en el fondo ya nos hace cuestionarnos sobre la certeza jurídica que tenían las decisiones que realizaba el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, en la actualidad, el diseño no está logrando ni responder a los objetivos de certeza jurídica que se buscaba con el diseño, ni tampoco dar un correcto cumplimiento a las obligaciones internacionales que nuestro país asumió con la ratificación del convenio 169 de la OIT. En este sentido, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué posibilidades tenemos para poder mejorar esto? Y acá quisiera, para ir terminando, manifestar dos posibilidades. Una, en mi opinión, es reinterpretar los requisitos de procedencia de la consulta indígena, de manera que ésta sea un poco más flexible. Y en este sentido acá me quiero sumar un poco de lo que ha escrito Gonzalo y que nos va a comentar en un ratito más respecto de que la susceptibilidad de afectación directa es en sí misma un efecto significativo en los términos del artículo 8 del reglamento en relación a la letra D del artículo 11. Entonces, una forma de entender, de gatillar este impacto significativo sería decir, bueno, la sola potencialidad de afectación a las comunidades indígenas es en sí misma un impacto significativo, o también aplicar la presunción del inciso final del artículo 5, 6 y 9 del reglamento del sistema de evaluación ambiental. ¿Qué nos dice estos incisos? Nos dicen que en los casos de afectación de la salud de la población, artículo 5,
recursos naturales, artículo 6, o patrimonio cultural, artículo 9, cuando se genera afectación sobre estos componentes, y en estos lugares exista presencia de comunidades indígenas, se entenderá por sí solo que el proyecto es susceptible de afectar a las comunidades indígenas. Y acá, para los que les interesa este tema, les sugiero la lectura del fallo de GNL, del Terminal Marítimo GNL Talcahuano, el que en tribunal, en un fallo bastante novedoso, aplica esta tesis, y primero descarta que existen efectos significativos respecto de los sistemas de vida de las comunidades indígenas, descarta el literal C, valida el análisis que hace el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, sin embargo, establece que, dado que se generan impactos significativos en los recursos naturales, en lugares donde habitan comunidades indígenas, por ese solo hecho procedía a la consulta indígena acogiendo la reclamación. No entro en un mayor detalle sobre esto porque entiendo que Gonzalo lo va a analizar con mayor profundidad. Y otra opción, y acá puede ser un poco más arriesgada, pero es algo que siempre me lo he planteado y dice relación con una modificación reglamentaria. Creo que la restricción del mecanismo, me parece que la consulta indígena debería proceder tanto en las declaraciones de impacto ambiental como en los estudios de impacto ambiental, pero la traba a esto ha sido precisamente que una modificación reglamentaria requiere de una consulta indígena. La verdad, me parece que no hay que tenerle miedo a las consultas indígenas, y además creo, y acá puedo ser un poco optimista, pero me parece que habiendo sido este diseño restrictivo o esta distinción entre ella y día respecto a la procedencia de la consulta indígena, uno de los principales desacuerdos en el marco de la consulta indígena del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, creo que la ampliación podría ser más fluida, o las comunidades podrían estar más de acuerdo con esta modificación al sistema, lo cual facilitaría en el fondo esta modificación reglamentaria. Y porque también, si bien por una parte creo que con la regulación actual podemos darle cierta flexibilidad a la consulta indígena, me parece que con una modificación reglamentaria evitamos forzar impactos significativos, le damos mayor fluidez a la consulta indígena. De alguna manera esta se encuentra atrofiada o seizada, y esto hace que no pueda cumplir correctamente la finalidad para la cual fue establecida. Y que se ha reducido también a las medidas de mitigación, compensación y reparación, con todas las críticas que esto se supone desde la perspectiva de garantizar los derechos sustantivos de los pueblos indígenas. Y en esto también le cedo la palabra a mis colegas, Teresita y Cristóbal, quienes van a referirse, entiendo, respecto a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Muy interesante su presentación. A continuación van a pasar a exponer Teresita Chubretovich y Gonzalo Carmona. Voy a partir yo y me avisan si estoy compartiendo pantalla. Sí, ¿Se estás ve compartiendo mi, pantalla. se Sí. ve mi presentación? Se ve en modo presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya, sí. ya, voy a partir entonces. Bueno, con Cristóbal agradecemos la invitación. Como algunos ya conocen, estamos trabajando hace un tiempo en una investigación sobre las medidas que se adoptan en los procesos de consulta indígena. Bueno, agradezco también a la Stephanie por pasarnos la posta así como tan naturalmente y por su presentación tan completa y iluminadora. Y bueno, con Cristóbal empezamos hace un tiempo en esta investigación donde quisimos cuestionar la idoneidad de las medidas que se están acordando en los procedimientos de consulta indígena. Esto se inserta en el contexto de que el año pasado se cumplieron 10 años ya de la regulación de la consulta indígena en el CIA, y apareció además un estudio bien interesante en la revista Derecho Ambiental de diciembre del año pasado, donde se recogieron bastantes datos de los procesos de consulta, y uno de esos era de que en la gran mayoría de los casos se llega a acuerdos. De los 47 casos que se estudiaron en este estudio, había 21 casos con acuerdo total, 13 con acuerdo parcial y 3 en desacuerdo. O sea, en síntesis tenemos un 70% más o menos de un tipo de acuerdo, que es algo que también que se refleja en el resto de Latinoamérica.
Y entonces uno podría decir que, como decía Stephanie, desde el punto de vista formal, al igual que ella, nosotros concluimos de que uno podría decir que la consulta estaba teniendo un resultado exitoso. ¿Por qué? Porque la finalidad de la consulta, según lo declarado en el Convenio 169, según lo declarado en el reglamento del CEIA, es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Sin embargo, nosotros quisimos mirar un aspecto un poco más sustantivo de las propuestas, de las medidas propuestas, y es analizar esas medidas desde el punto de vista de si se alinean con los derechos sustantivos de los pueblos indígenas y con la protección de los bienes jurídicos ambientales, que es en el fondo el objetivo del CIA, que es donde se inserta la consulta. O sea, en realidad el CIA apunta directamente a los bienes jurídicos ambientales, pero entendemos los derechos sustantivos de los pueblos indígenas también como uno de los componentes de los bienes jurídicos ambientales protegidos. Eso fue entonces nuestro objetivo, analizar la idoneidad del proceso de consulta para asegurar el resguardo de los bienes jurídicos ambientales objeto del CIA. Acá. Bueno, como ya todos saben, en el caso de la consulta solamente se abre los casos en que existe o en estudios de impacto ambiental y durante la tramitación del estudio de impacto ambiental el objetivo es revisar que la propuesta del estudio cumpla con la normativa ambiental aplicable, que es lo mismo que pasa con las DIA, y por otra parte que se propongan medidas apropiadas para hacerse cargo de los impactos significativos del proyecto. Eso, como bien dijo Stephanie, es lo que se consulta. Eso es lo que las medidas, solamente la parte de las medidas que se hacen cargo de los impactos significativos, es lo que se lleva a consulta indígena. Y la idea es llegar a acuerdos para poder llegar a después una RSA favorable. Ahora, los acuerdos no son mi culpa. Pero bueno, nosotros aquí nos centramos entonces en analizar cómo esas medidas se están haciendo cargo de los impactos significativos. Y son esas medidas idóneas para hacerse cargo de los impactos significativos. Y ahí tomamos distintos criterios. ¿Cómo es que consideramos que una medida es idónea o no? Primero, tomamos la jerarquía de la mitigación. Esto es un principio internacional del CIA, que es que cuando se genera un impacto significativo, en otros países meramente impacto nomás, hay que recurrir a una jerarquía. Primero mitigar, después reparar y después compensar. La compensación es la última opción. Y de hecho, antes incluso que la mitigación, hay algunos que ponen directamente las alternativas de los proyectos. Eso en Chile no existe. Pero en este caso nosotros vimos entonces cómo se está ocupando esta jerarquía. Y no creo que les sorprenda mucho, pero el resultado es que en la gran mayoría de los casos nos vamos al tiro a la compensación. De hecho, de los casos que nosotros analizamos, logramos extraer 38 medidas, y de esas 38 medidas, 30 eran de compensación y el resto de mitigación y reparación. Y en 3 de los 8 proyectos solamente había compensación. Entonces ya, bueno, asumimos entonces que el criterio más recurrente es la compensación. La mitigación y la reparación son más fáciles de analizar desde la idoneidad porque se relacionan directamente con el impacto, con el objeto jurídico ambiental afectado. Pero en la compensación tenemos que recurrir a hacer otra bajada de criterio. Y ahí está el artículo 100 del reglamento del CIA, que dice que la compensación tiene que generar un efecto ambiental positivo, alternativo y equivalente al impacto, mediante la sustitución de recursos naturales o elementos del medio ambiente afectados por otros de similares, características, clase, naturaleza, calidad y función. Después, el artículo 101 habla del lugar donde se ejecutan las medidas de compensación, que debe ser el mismo o debe ser algún otro donde las medidas sean igualmente efectivas. Y luego añadimos nosotros un cuarto análisis un poco más sustantivo que, como se conversaba hace un tiempo en el grupo de WhatsApp de HIAM, creo que a raíz de la discusión de la calificación de una comunidad o una persona como dentro del pueblo chango, hay una necesidad igual de nuestra disciplina de recurrir a otras disciplinas para poder dotar de contenido lo que nosotros estamos aplicando jurídicamente. Y para eso es muy útil, y de hecho el propio reglamento así lo reconoce, en el artículo 8, cuando habla de los impactos significativos sobre el valor ambiental del territorio. Los servicios ecosistémicos son un lenguaje, entonces hay que mirar si es que se está conservando el servicio ecosistémico con la medida de compensación.
o mirar si es que ya una doctrina un poco más avanzada, pero que todavía no tiene tanto desarrollo en aplicación internacional como tiene la de los servicios ecosistémicos, que ya está validada por IPBES y todo, que es la de los valores relacionales, que sería mirar si es que con la medida de compensación se mantiene la relación que existe entre la comunidad, el territorio y los demás elementos involucrados en la interacción. Igual esto de la aplicación correcta va a depender de la posicionalidad de la persona que haga este análisis, porque de pronto podría ser súper antropocéntrica. Eh, pero es sí una disciplina que nos puede ayudar como a desentrañar si es que una medida de compensación es idónea o no para hacerse cargo del impacto significativo. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros tomamos el pool todo el pool de proyectos que han sido sometidos a consultas indígenas. Tomamos los de energías renovables no convencionales y tomamos exclusivamente aquellos en donde se había logrado acuerdo total y que habían sido evaluados bajo el actual Reglamento de Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahí no salieron tantos, salieron 8 proyectos de eso, pero era harto que analizar, porque lo que hicimos fue levantar la sistematización de las medidas como se habían propuesto en el EIA, cómo quedaron en el protocolo de acuerdo final de la consulta, y cómo fueron incluidos finalmente en la RCA como medidas o como compromisos ambientales voluntarios. Nos fijamos en esas dos cosas, no solamente lo que quedó medidas, sino también los compromisos. Y, eh, y bueno, Cristóbal nos va a comentar ya de los resultados más sustantivos de la investigación. Yo quiero comentar algunas observaciones generales o como resultados como YAPA que fuimos encontrando y que son, primero sobre la documentación del procedimiento, o sea, comentar que las actas, igual las evaluaciones son bien deficientes, tanto en los estudios como en las actas, como en la RCA no se puede encontrar mucha información de por qué se llegó a esa medida. Y no se explicita entonces la relación que tiene el impacto con la medida. No se explicita tampoco por qué se pasó al tiro a la compensación y no se intentó antes mitigar o compensar. Tampoco se explicita la forma de equivalencia de las compensaciones en los términos del artículo 100. Simplemente se proponen. Y en todos los casos pudimos apreciar que a mayor vinculación del impacto con temáticas culturales o patrimonio material indígena o temas intangibles, mayor es la tendencia a medidas de compensación y generalmente eran medidas de fondos monetarios de un carácter abierto. Sobre la identificación de impactos, fue interesante descubrir que el procedimiento de consulta, uy, parece que alguien abrió el micrófono porque escuché un rebote. Ahora no. El proceso de consulta no solamente sirve para discutir las medidas, muchas veces se cambian los impactos que se reconocen. Aquí tenemos una tablita donde dicen como en cuántos casos solamente se identificó el impacto en el proceso de consulta, que fue en 2 proyectos. En un caso nomás se mantuvo el mismo impacto desde la propuesta de IA hasta la consulta. Se acotó en la consulta en 3 casos y se agregaron más impactos en 3 casos. Después, todos los impactos identificados en los casos revisados están directamente relacionados con las comunidades indígenas en cuanto a tales y sus prácticas, salvo uno que es ruido y que se refiere a impactos comunes a todos los grupos humanos o personas. Ahí hay una tensión entre lo que dice el convenio 169 y cómo se ha bajado en el decreto 66, que la consulta se aplica para la afectación de los pueblos indígenas en cuanto tales. Acá el reglamento del CIA es más abierto, no nos restringe solamente a los impactos de los indígenas en cuanto tales, y es más, lo que hace es, la redacción del artículo 85 es bien como que induce a confusión porque te permite abrir consulta indígena solamente por 3 tipos de impacto, eh, pero para los casos de los impactos significativos donde no te permite abrir consulta, igual como comentaba Stephanie, el inciso final los remite al artículo 8 que sí permite abrir consulta. Entonces al final podemos abrir consulta por cualquiera de los impactos significativos. Entonces, por ejemplo, una medida como de ruido, en vez de discutirse bajo un régimen general, se discute bajo la óptica de la consulta indígena.
Y bueno, ahí tenemos dentro de en la última tablita, dentro de los impactos reconocidos por los proyectos revisados, los distintos componentes afectados. Y como se ve, hay una gran predominancia de lo que es actividades tradicionales, o sea, las afectaciones que se manifiestan o por medio humano o por artículo 10, por patrimonio cultural, pero fundamentalmente por medio humano, que son pastoreo, transhumancia y prácticas ceremoniales. Después, otro resultado al que llegamos es que de los 8 proyectos de revisado, en 2 de ellos no se reconocían inicialmente impactos significativos, sin perjuicio que se proponían compromisos ambientales voluntarios. Y en esos casos se abrió igual un proceso de consulta y los mismos CAPs, los mismos compromisos voluntarios pasaron a ser medidas. Entonces, al final, el proceso lo que buscaba no era cuestionar los compromisos, sino que hacerlos pasar por un proceso de consulta. Em, y, y bueno, igual el caso de los compromisos ambientales de voluntarios es bien interesante porque ahí hay un juego entre que algunos compromisos ambientales voluntarios en muchos proyectos pasan a medidas o en algunos casos se complementan o se acotan. Eh, y esto refleja que en la propuesta de compromisos ambientales voluntarios en medida hay un trabajo útil en el levantamiento, pero que en un tercio de los casos el trabajo es reformulado, ya sea en el carácter del compromiso o en el, en el tipo de la medida. Respecto de las medidas por componente, aquí lo que queremos destacar, lo que hicimos fue como tratar de sistematizar qué tipo de medida estaba asociada a cada componente afectado. Entonces hicimos una rúbrica para los tipos de componentes, desglazando un poco más los impactos significativos de los artículos 5 a 10 del reglamento del CIA y haciendo otra rúbrica para los tipos de medida. Y ahí nos quedamos con que hay un alto número de propuestas de medidas de infraestructura o servicios generales y de relacionamiento comunitario, que el relacionamiento comunitario, de hecho, hoy día ya debiera estar pasando a otras formas de compromiso. No es para hacerse cargo de un impacto, o sea, podría ser un compromiso ambiental voluntario, pero como medida es bien particular. Y que hay bastantes proyectos también que tienen temas con el pastoreo y aportes monetarios directos y aportes de infraestructura y servicios culturales. No alcanzo a reflexionar un poco más eh, sobre estos resultados, pero antes de darle la palabra a Cristóbal, desde el punto de vista del derecho ambiental, quisiera como dejar planteados 2 comentarios. Que lo hemos conversado además en otras exposiciones, con otros expositores, en otras instancias, que es que el CIA y el proceso de consulta dentro del CIA hace que se desborde el objetivo de la evaluación ambiental. Aquí, como decía Stephanie, hay como una CIización de la consulta, pero es porque la consulta se inserta dentro del CIA. Y lo que pasa al final es que al revés, la consulta se está transformando en una catarsis para un montón de otras cosas que no tienen que ver con el CIA. ¿Por qué? Porque es el único instrumento efectivo donde existe este tipo de participación. Entonces, cuando se abre la puerta, todo se vierte ahí. Entonces, se piden de repente medidas de compensación, muchas veces que no tienen nada que ver con el impacto ambiental, sino que tienen que ver con la relación del titular del proyecto de inversión con la comunidad, pero que están fuera del ámbito de los bienes jurídicos ambientales protegidos. Y en ese escenario, el, una de las cosas que venimos reflexionando es si es factible mantener el CIA y la RCA como la única herramienta para la toma de decisión, o sea, como una herramienta para la toma de decisión donde se apoye en la consulta, o es la RCA al final la toma de decisión de proyectos de desarrollo donde tenemos que necesariamente concentrar todas las necesidades de los pueblos indígenas. En ese sentido, la RCA podría ser un elemento más donde se ponen en valor los bienes jurídicos ambientales que tienen que ser protegidos, pero pueden haber otros elementos que sean insertados también dentro del proceso de toma de decisión, pero que no se reflejen en la RCA y por lo tanto no tengan que ser también incluidos en la consulta para no sobrepasar el sistema. Y le dejo la palabra a Cristóbal para que nos hable de lo central de la investigación. Muchas gracias,
Teresita. Bueno, buenas tardes a todos y todas que se han ido uniendo a la presentación. Deme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Ya. Ahí se ve el modo presentación, ¿no? Perdona, la inseguridad Sí, se ve bien. de la gente que llega a los 40 con las cosas tecnológicas. Bueno, yo con notable falta de lucidez, no, no se me ocurrió hacer la misma PPT o trabajar sobre la misma PPT que Teresita, así que básicamente retomamos un poco los conceptos que había ya expuesto Teresita con tanta claridad. Y quizás solamente enfatizar, antes de comenzar, como decía Teresita, yo voy a entrar un poco más en, en algunos resultados de fondo del estudio y generar algunas preguntas. Eh, Solamente quería partir enfatizando el hecho de que este es el inicio de una serie de preguntas respecto por lo menos personales, o sea, con Teresita y mías, respecto a cuáles han sido los resultados, ¿no es cierto?, de estos 10 años de consulta en el sistema. Y por lo tanto, un poco las conclusiones que vamos a mostrar ahora se ven, o sea, debiesen tomarse como preliminares en el sentido de punto de partida de ciertas discusiones que a nosotros nos interesan y de ninguna forma como algo como cerrado. Yo creo que es súper necesario poder empezar a interpelar los acuerdos o analizar los resultados de la consulta desde distintos puntos de vista y por supuesto, este es solo un punto de vista, hay distintas perspectivas de los cuales analizarlo y nosotros pensamos que un análisis de este tipo puede ayudar en general a las reflexiones sobre la consulta en el sistema. Dicho eso, entonces, yo me voy a centrar un poco más en análisis de los acuerdos y voy a hacer un par de preguntas que generamos ciertas respuestas con Teresita, pero también son más o menos preliminares. Yo quiero enfatizar ese carácter. Y entonces, lo primero, como dijo Teresita, nosotros ya explicó la metodología y todo, y también algunos de los resultados de los acuerdos que habían. Eh, Reiterar algunas cuestiones como esto, básicamente que en 3 de los 8 proyectos, ¿no es cierto?, solamente existen medidas de compensación, siendo que, tal como expuso, la compensación es una medida de última ratio, si se quiere, ¿no es cierto? Solamente en aquellos casos donde no se pueda mitigar y reparar, debiese compensar así, por lo tanto, debiese explicarse. Sin embargo, no hay este tipo de explicaciones. Y lo interesante de esto es cómo esta prevalencia de las compensaciones muchas veces genera esta falta de idoneidad que nosotros identificamos en muchos de los acuerdos llegados a proceso de consulta. Eh, y si uno quiere hacer quizá una aserción o un juicio inicial, sería que, por lo general, o en muchos casos, y en gran parte de los proyectos examinados, que como decía Teresita, fueron hasta 2022, pero uno revisa los de este año, los del año pasado, por ejemplo, algún acuerdo, van en la misma línea. Eh, pero en general, tanto los proyectos, o sea, tanto los acuerdos contienen tanto medidas idóneas como no realmente idóneas. Por ejemplo, acá hay un proyecto de 2018 donde estas son caracterizaciones, obviamente simplificaciones de los impactos, no podemos entrar en detalle específicamente, pero sin impacto de interferencia en las rutas utilizadas por crianceros de las comunidades indígenas para el traslado del ganado, uno podía encontrar, por ejemplo, algunas medidas que pueden ser idóneas, que sea construcción de huella para la continuidad de la conectividad, una medida de mitigación de coordinar la liberación de una ruta y mantener formaba una comunidad indígena, pero también encuentra en esos mismos acuerdos medidas que realmente no son idóneas, por ejemplo, y esto es bien, o sea, nosotros utilizamos esos criterios que señaló al inicio Teresita, que requiere la mitigación, ¿no es cierto? Las características, el lugar, etcétera. Y, pero muchas de estas son
intuitivamente uno puede identificar que la idoneidad no existe como tal. Por ejemplo, en este caso, una infraestructura para el mejoramiento del transporte público no parece ser realmente idónea. Y hay casos que esto quizás pueden ser más extremos, en donde derechamente se presentan como medidas de compensación, estas medidas que tienen un carácter de infraestructura comunitaria, y en este caso casi es un poco de provisión de servicios básicos, e incluso sin asociarse a impacto. Y uno podría decir de nuevo, bueno, pues esto fue hace ya 6 años, pero si uno revisa los proyectos, vamos a ver que hay, o de los proyectos que revisamos no hay tanta variación a lo largo del tiempo, y de nuevo, proyectos del año pasado recurren en esta misma lógica, o sea, donde se han cerrado procesos de consulta con acuerdos del año pasado que siguen replicando esta misma lógica. Acá queda un poco grande, pero este es un proyecto de 2019 donde, que es uno de 3 proyectos que identificamos donde no había ninguna medida idónea para hacer cargo de impacto. Bueno, en este caso es porque solamente había una medida, que era un fondo de desarrollo, que se desagregaba en 3 tipos de programas. Eh, y el impacto, acá, bueno, no está puesto, pero el impacto es este que se reitera en parques eólicos relativo a la afectación al paisaje cultural por la intrusión de elementos de gran magnitud, etc. Usted, o sea, la gente que lleva o en consultoras o empresas, ¿no es cierto? O que se mueve en el mundo de la consulta en parque eólico, es un efecto que, o sea, hay un impacto que se reitera ampliamente, y se propone esta medida de compensación que, como pueden ver, tratamos de hacer un poco acá, quizá mostrar el tipo de proyectos que se ofrecen dentro de un fondo que tiene que ver con reacondicionamiento de sedes, mejoras de canchas de fútbol, construcción de zonas de juego, construcción de miradores, construcción de ruca, la construcción de la ruca, construcción de invernadero, etcétera. Una serie de actividades que se iban a financiar con este fondo, que se presenta de nuevo como medida de compensación respecto a un impacto de carácter cultural, pero en donde uno podría ver que la equivalencia no es tal. Y con todo, si uno pudiese rescatar algo de esta medida, por ejemplo, para tomarlo como ejemplo, es que sí se identifican cuáles son los proyectos que se van a financiar, ¿ya? Porque uno debiese pensar, salió una sentencia bien interesante este año, pero con respecto a otro impacto en realidad, del Tercer Tribunal Ambiental, donde se hacía como, se enfatizaba bien el punto de que para poder analizar la idoneidad de una medida, la medida debiese estar lo suficientemente especificada durante la evaluación ambiental para que, ¿no es cierto?, la autoridad ambiental, con los pronunciamientos de los OAECA al respecto, pudiese evaluar finalmente esta idoneidad o no de la medida. Pero resulta que en muchos casos, por ejemplo, este es un caso, no se especifica bien todas las características que tendría esa medida. Por ejemplo, este también es un parque eólico, un proyecto 2021, en donde, y esto nos sirve también para reforzar esta idea de que, bueno, entre 2018 y 2021, los proyectos siguen, no solo siguen replicando lógicas, sino que uno puede identificar que faltan algunas cosas. Por ejemplo, de nuevo, este proyecto de 2021, que es también un parque eólico, donde el impacto también tenía que ver con esta afectación a algún tipo de paisaje cultural por la intrusión de los aerogeneradores en un ambiente particular, etcétera, que tiene solo medidas de compensación, que es lo primero, que no se justifican, tal como también había adelantado Teresita. No se justifica por qué no procede la mitigación, por ejemplo, en este caso, se va directo a la compensación, y, por ejemplo, se ofrece una compra de terreno con la finalidad de emprender proyectos culturales, pero no se especifica qué terreno, o sea, en dónde estará, cuáles van a ser las características de ese terreno. Y esto, por ejemplo, pasa también con las otras medidas de compensación para los distintos grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas, relativas a compras de lugares para poder seguir replicando, en teoría, aquellas actividades afectadas,
Si se fijan, para el grupo humano perteneciente al pueblo indígena número 2, hay una habilitación de un lugar donde realizar actividades y prácticas culturales, pero no se especifica realmente cuál va a ser el lugar, y por lo tanto es difícil, si no es posible, evaluar la idoneidad de ese lugar para poder responder a los requisitos del artículo 100. Con precisión de terreno, de nuevo, para el grupo de GHPPI número 3, pero no se establece, no se dice qué terreno se va a comprar. Todas estas cuestiones se van a definir después de la RCA. Y lo mismo pasa con el plan de desarrollo indígena que se propone para los 4 GHPPI, en el sentido que los proyectos que se van a ser financiados con este plan de desarrollo indígena, que de nuevo es un plan de desarrollo, por lo tanto, también es difícil imaginar la forma en que puede compensar o puede ser un efecto alternativo positivo equivalente al impacto significativo o al efecto adverso identificado. Y los proyectos que se van a financiar con ese plan de desarrollo no están especificados tampoco. Entonces, de nuevo, malamente uno pudiese hacer la evaluación de las medidas si no tenemos claridad respecto de qué tipo de proyectos en este caso se van a financiar. Y todo esto, todo se resuelve después de la RCA. Con lo cual se va rompiendo un poco la lógica de que justamente sea durante la evaluación ambiental, o su nombre se dice, donde se analice la idoneidad de estas medidas. Entonces, tal como reafirmando un poco lo que venía diciendo Teresita, nosotros identificamos que en una parte importante de los proyectos ocurre se llega a acuerdo entre, digamos, los GHPPI y participantes y el Servicio de Evaluación Ambiental respecto de medidas que no son idóneas sobre ese tema. Entonces, esa sería como una primera conclusión. Pero sobre eso, y esto quizá es un poco lo más... O sea, esto es interesante, sin duda, pero esto también lleva o hace que nazcan ciertas preguntas que son interesantes de abordar y respecto a los cuales, por supuesto, nosotros lo que planteamos acá son respuestas preliminares sujetas a discusión, y por supuesto los comentarios y preguntas y opiniones y refutaciones que tengan sobre este tema son súper bienvenidas, porque la idea de nosotros es precisamente alimentar o generar discusiones sobre el tema. Entonces les voy a mostrar 3 casos de distintos años, o 3 pantallazos en realidad. Pero para situar la discusión de respecto que nos interesa, que creemos que es fundamental que se da en estos casos, a propósito de también las reflexiones finales que decía Teresita sobre el sentido de la consulta en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Fíjense, este es un proyecto del 2000, bueno, fue rechazado en 2017, fue un proyecto antiguo, entonces no ingresa dentro de nuestro estudio, solamente lo digo, lo pongo como referencia, que es Parque Eólico Curref, la región del Biobío, y en donde, vamos a poner la medida ahí, perdón, en donde las comunidades, un grupo importante de comunidades participantes en la consulta, había suscrito un acuerdo con el titular de manera más o menos, yo creo que básicamente paralela al inicio del proceso de consulta, y la medida de compensación que había propuesto el titular era suscribir, la que sale, y suscribir con representantes de las comunidades indígenas afectadas un convenio de transferencia de recursos económicos, que uno podría decir que, bueno, claramente una mala compensación, o sea, es difícil pensar en compensación así. Habían una serie de impactos que no vamos a tener acá, porque lo interesante o el punto que queremos tocar con Teresita acá tiene que ver con que, fíjense cómo en la primera reunión de consulta se valida esta medida de compensación por parte de las comunidades. Ese tómenlo como primer acto. El segundo es de 2021, un parque eólico Entre Ríos que, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, y por favor acá me pueden corregir si nos equivocamos, es de las pocas veces, si no la única, en donde el CEA le ha pedido un pronunciamiento especial a CONADI sobre el proceso de consulta indígena y sobre las medidas acordadas en ese proceso de consulta indígena. Y en lo que me quiero enfocar, fíjense, este es un párrafo, por supuesto, del pronunciamiento de CONADI, pero es en esta idea que vamos tejiendo acá y que se está o subyace a los resultados que revisamos recién y que mostró también Teresita respecto al tipo de acuerdo al que se está llegando en la consulta. Y fíjense la descripción de CONADI en este caso. Producto del proceso de consulta con los pueblos indígenas, cada organización tendría como compensación 2 tipos de medidas ambientales: la habilitación de infraestructura comunitaria y un plan de desarrollo indígena, ambas medidas de compensación. Si bien no se menciona el motivo por el cual no se propone otro tipo de medidas, que es lo que es de mitigación o reparación,
se observa que las medidas propuestas por las comunidades siguen la misma línea, por lo que se desprende que hubo diálogo y acuerdo en relación con a que el impacto podía ser compensado, siendo por tanto idóneas las medidas de compensación. Entonces, hay cierta lógica que podemos ver acá y que eventualmente se puede plantear que exista en estos procesos que revisamos, de cómo suele interpretarse por distintos actores, que si hay aprobación de las comunidades, entonces pareciese ser que la medida es idónea, que creemos un poco es lo que subyace de nuevo a toda esta aceptación de medidas claramente no idóneas en el proceso de consulta revisado. Pero está esta lógica, ¿ya? Y acá un último proyecto 2023, que también nos va tejiendo escenarios. Bueno, ¿y qué pasa si no se llega a acuerdo? Que es un pronunciamiento también de CONADI, pero en donde no le hicieron este pronunciamiento respecto al ICE, con observaciones, digamos, visación con observaciones del ICE. Proyectos de 2023, en donde, entre otras cosas, CONADI dice que se había pronunciado con observaciones a la adenda complementaria, pero señalando que se necesitaba contar con la totalidad de antecedentes para pronunciarse fundamentos sobre la evaluación de impacto y sobre el plan de medidas y compromisos ambientales voluntarios. Toda vez que no se contaba con la información sobre aquello que estaba siendo tratado y analizado en el marco del proceso de consulta indígena, lo que no ocurrió, o sea, releva el hecho de que no ocurrió, razón que hubo un desfase entre los tiempos de evaluación de la última adenda y el cierre de los procesos de consulta indígena, no existiendo, por tanto, una instancia de evaluación con conocimiento de lo acontecido en el proceso de consulta indígena. Básicamente, este era un caso en donde no se llegó a acuerdo con las comunidades y con otras se declaró el término del proceso de consulta, porque por distintas razones, bueno, perdón, en algunos no se llegó a acuerdo, en algunos casos con protocolo de acuerdo final, donde se manifestaba el desacuerdo, y en otros casos simplemente porque se puso término a la consulta. Me voy a apurar un poco porque se me va a caer el tiempo. Lo importante acá, entonces, es como, bueno, tenemos un escenario en donde no se llega a acuerdo ambiental, en donde su a las medidas, la idea de las medidas. ¿Cuál es el rol de el órgano ambiental, el servicio de evaluación? Esto queremos hacerlo respecto, rápidamente, bosquejar. Estos son bosquejos, de nuevo, dos escenarios. El escenario número uno, que es este último, si se quiere, en donde tenemos un proceso de consulta en donde no hay acuerdo. Entonces, bueno, ¿qué debe hacer la autoridad ambiental ahí? Que en este caso no hubo una transferencia de información a CONADI, tampoco ni siquiera se le pidió un pronunciamiento especial respecto de las medidas cuando no hubo acuerdo, pero normativamente nosotros lo que creemos es que esas medidas debiesen ser analizadas por el SEA, haciéndole un solicitud de pronunciamiento a CONADI. Eventualmente, si es que se pueden poner, ¿no es cierto?, en la tramitación Ixara Adenda, en el flujo, Ixara Adenda o ECA, si se pueden de alguna forma ingresar en ese flujo sería ideal, pero siempre está este desfase entre la consulta y ese proceso. Entonces, lo que debiese hacer el SEA, nosotros pensamos, buscamos, sería analizar justamente, teniendo en cuenta el pronunciamiento de CONADI, la idoneidad o no idoneidad de esas medidas de mitigación, reparación o compensación, y en función de eso, formular la recomendación de rechazo o aprobación. O sea, acá básicamente lo que uno podría enfatizar es la necesidad de socializar con el OAEGA respectivo el análisis de la medida, especialmente lo que es especialmente fuerte cuando no hay acuerdo. Y bueno, sobre eso, ¿no es cierto?, la COEA se pronunciará, pero acá es importante también que en caso de que haya una recomendación o calificación favorable al proyecto cuando no haya acuerdo con las comunidades, entonces obviamente hay un deber de justificación explícita en el ICE y la RCA de por qué se entendieron que esas medidas no eran idóneas, o sea, perdón, eran idóneas a pesar de haber un juicio en contrario por parte de los grupos afectados. Pero ahora lo interesante, y con esto terminamos, lo interesante es el escenario que en realidad estuvimos analizando nosotros en este caso, que es, bueno, ¿qué pasa cuando en un proceso de consulta hay medidas, por ejemplo, que vienen de ley A o que vienen de algún acuerdo de relacionamiento que se haya suscrito
previo, durante la evaluación ambiental o a propósito de la apertura del proceso de consulta indígena, ¿qué pasa cuando hay apoyo de los GHPPI a medidas que son claramente no idóneas? ¿Qué puede hacer el SEA en este caso? O sea, la pregunta básicamente la podemos formular como: ¿puede el SEA negarse a llegar a un acuerdo con los GHPPI consultados argumentando que las medidas propuestas no es idónea ambientalmente para hacerse cargo del impacto, aun cuando esa medida tenga el consentimiento de todos los GHPPI? Nuestra respuesta posquejada sería que es bien interesante el proceso de análisis que uno puede tener respecto a esto, porque si lo ve desde el punto de vista ambiental, uno decía, bueno, sí, en verdad, dado que el SEA, o sea, dado que la finalidad del sistema de evaluación de impacto ambiental, una de las finalidades, ¿no es cierto?, es que se propongan medidas adecuadas para hacerse cargo de los impactos significativos, que también tenemos, ¿no es cierto?, el artículo 13 bis, que nos dice que los acuerdos que se lleguen entre el titular y las comunidades en general, no solo comunidades indígenas, no son vinculantes para la autoridad. Entonces uno podría decir que sí, que el SEA pudiese no llegar a acuerdo respecto de esas medidas. Pero esto puede chocar un poco con ciertas lógicas que están insertas en los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, en el sentido que hay un rechazo al paternalismo eh, y a la lógica de tutela, y por lo tanto se podría hacer el argumento que en función de la libre determinación, esas comunidades, o mejor dicho, el SEA, debiese aceptar medidas que están validadas por las comunidades. Y esto, de nuevo, además se sustenta en distintos artículos del Convenio 169, donde incluso se dice que si se toman medidas para salvaguardar el medio ambiente de los pueblos afectados, estas no pueden ser contrarias a los deseos expresados por las propias comunidades. Entonces, hay una tensión acá que nosotros de igual forma resolvemos en sentido positivo para el servicio de evaluación ambiental, y con esto ya voy terminando. Disculpen, sí resolvemos de manera positiva en el sentido de que entendemos que aun cuando efectivamente hay normativa del derecho internacional de los pueblos indígenas que regula y que establece derechos relativos a la libre determinación, a decisiones sobre los propios procesos de desarrollo, que no se tomen medidas, digamos, que sean contrarias a sus deseos o sea, expresados, etcétera. En el mismo derecho internacional, si se quiere, los derechos humanos, esos derechos pueden ser restringidos en función de algunos fines colectivos. Este fin colectivo en este caso sería el medio ambiente. Entonces, siempre y cuando sea una restricción justificada, el SEA podría decidir no llegar a acuerdo respecto de medidas que, siendo no idóneas ambientalmente, cuentan con la licencia o el apoyo o el consentimiento de los grupos, los GHPBI identificados. Y a modo de conclusión, lo que ya dijo Teresita respecto a las preguntas que nos genera esto sobre el carácter del SEA y el CIA en realidad como instrumento para toma de decisión respecto a los proyectos. Así que eso sería en términos generales. Perdón por haberme pasado algunos minutos. Les damos las gracias y esperamos prontamente en algún momento sacar esta publicación, ya que pero estamos casi, estamos casi. Muchas gracias, Cristóbal. Ahora va a pasar a exponer Gonzalo Sánchez y al final vamos a dar un pequeño tiempo para que los expositores y expositoras se pronuncien sobre sus preguntas y comentarios en el chat. Super, muchas gracias, Luciano. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Me dicen si se está viendo el PowerPoint. Sí se ve. Ahora sí lo proyecto. Está con pantalla completa, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eh, Estuvo en pantalla completa. ¿Y ahora? ¿No? Vale. Eh, bueno, mientras tanto, les invito a seguir en nuestra página de LinkedIn. Si quieren unirse a la asociación, pueden mandar un correo a alguno de nuestros directores. Tienen que adjuntar su currículum. Bueno, tienen que ser abogadas o abogados y tienen que expresar algún tipo de trabajo en ámbito ambiental. Ahora, sin quitar más tiempo, va a pasar a exponer. Super, ahora sí entiendo que... ahí sí está, me avisan que ya se ve. Bueno, yo voy a tratar de ser bien sintético con esta presentación, dado que gran parte de lo que iba a decir ya se dijo bien
por Stephanie, Teresita y Cristóbal. Así que solo voy a ir profundizando en algunos aspectos que son interesantes. Voy a hablar en realidad de los pueblos indígenas y en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el adelanto es que cuando uno aborda esta temática, a diferencia de lo que ha ocurrido en estos últimos años, 10 años en particular, el tema no solo se reduce o no se puede reducir solo a la consulta indígena del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un poco intuitivo ese traslado de los pueblos indígenas del sistema a la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también eso obedece a un fenómeno que es que en estos 10 años hemos estado entrampados con una cuestión que es trascendental para poder pensar a discutir sobre otras cosas, que es el supuesto de procedencia de la consulta, porque si no sabemos cuándo vamos a consultar o no consultamos, entonces cómo vamos a poder discutir sobre los otros temas que vienen más adelante. A ver. Ok, entonces la caracterización general de, de este tema, uno lo puede, como ya les había adelantado, se aproxima uno a este tema a través de la consulta indígena, ¿no? Y en general ha habido una crítica fuerte a la regulación reglamentaria en el derecho a la consulta, tanto en el Reglamento General de Consulta, pero también como en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Eso es lo que uno puede apreciar, principalmente en el ámbito de la doctrina. Y el principal dilema dice relación con el supuesto de procedencia de la consulta, que es, en los términos del artículo 6.1 del convenio 169, es la susceptibilidad de afectación directa, mientras que en el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno, eh, para decretar la consulta, uno requeriría de un impacto significativo. Ese es el gran dilema que nos ha tenido Trump. Lo hablo en términos hipotéticos porque no estoy tan correcto que no estoy tan claro de que esta forma de presentarlo sea realmente un problema. Ni voy a explicar más adelante por qué, ¿no? Y justamente yo creo que este tema de la homologación de la susceptibilidad de afectación directa con los impactos significativos es como un mito, es como algo que ya está en el ideario colectivo de los operadores jurídicos en materia ambiental, pero que no se sostiene en la letra de la legislación interna. Entonces está esta idea, ¿no? Que en la legislación interna se homologan los impactos significativos con la susceptibilidad de afectación directa y eso sería malo. Eso en principio, si uno no lee los artículos pertinentes, sí es malo, porque los impactos significativos denotan un impacto mucho mayor que la susceptibilidad de afectación. Pero eso no es tan correcto, ¿no? Si uno se pregunta más adelante, si ahora ya uno analiza el texto de la ley y el reglamento del sistema, y uno se pregunta, bueno, ¿qué son los impactos significativos al final? Y los impactos significativos de partida no están definidos en la ley 19.300, no existe una definición, no existe un concepto de impacto significativo en la ley. De hecho, la referencia a la significancia solo se encuentra en artículos bien precisos, ¿no? Si uno lee el artículo 11, solo algunos literales hablan de significancia y más bien la significancia uno la recoge de la acción de reparación por daño ambiental. Pero quien sí habla de impactos significativos es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, en el artículo 2, creo que habla de las definiciones, dice, mire, los impactos significativos son los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300. Es decir, todos aquellos efectos, características o circunstancias que hacen que un proyecto ingrese por estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando el reglamento utiliza la voz impactos significativos, no está diciendo que estos impactos requieran de algún grado de significancia, sino que simplemente está diciendo que yo voy a hablar de impactos significativos cada vez que hay alguna circunstancia del artículo 11. Y luego si uno lee el artículo 11 se da cuenta que no todos los literales del artículo 11 hablan de significancia. Y es más, el artículo 11 letra D de la ley 19.300 habla expresamente que deberán ingresar por estudio de impacto ambiental los proyectos que se emplacen próximo a población protegida susceptible de ser afectados. Y entonces, el artículo 11D, que es un impacto significativo, señala expresamente que todos los proyectos que causen susceptibilidad de afectación directa van a ingresar por el estudio de impacto ambiental. Entonces, la susceptibilidad de afectación directa es en sí mismo un impacto significativo en estos términos y por lo tanto, esta homologación no es problemática, porque el concepto de impacto significativo no es un concepto que
tenga algún significado propio, sino más bien es una simple referencia al artículo 11. Y el artículo 11 ya contempla la susceptibilidad de afectación. Entonces, ¿cuál era el problema? Porque digamos que en estos 10 años no ha cambiado absolutamente nada en la regulación, ¿no? Y recién ahora, a partir del año 2020, la Corte Suprema, no a través de esta interpretación, sí lo hizo el primer Tribunal Ambiental, pero la Corte Suprema ya ha ido flexibilizando el criterio de procedencia de la consulta, y es porque existe una respuesta un poco intuitiva entre relacionar la susceptibilidad de afectación directa con los sistemas de vida y costumbre de los pueblos indígenas, ¿no? Que es el impacto regulado en el artículo 11C de la ley 19.300, ¿no? Entonces siempre, en general, las autoridades o los tribunales exigían, ¿no? Que parecía claro que había un proyecto en territorio indígena, pero no les quedaba tan claro cómo ese proyecto concretamente podría afectar sus sistemas de vida y costumbre. Y por eso entendían que no se producía aquí la necesidad de decretar un proceso de consulta indígena. Sin embargo, con la interpretación que propongo es más bien cada vez que haya que el proyecto se emplace próximo a pueblos indígenas, este proyecto tiene que ingresar por estudio. Y si ingresa por estudio, tiene que ser consultado por la letra 11, por el artículo 11, letra D de la ley 19.300. Voy a saltarme eso. Entonces, ya, esa sería la primera investigación que yo publiqué ya hace como un par de años. Lo puse en las jornadas de Derecho Ambiental y se publicó también este artículo en la revista de Derecho Ambiental. Pero ahora, en mi tesis de magíster, estoy haciendo una propuesta un poquito más atrevida, ¿no? Y es decir, que mire, el reglamento del sistema, pese a las numerosas críticas que tiene, si uno lo lee, lo interpreta en clave de protección de derechos, uno podría sostener que el reglamento cumple con los estándares internacionales. No estoy diciendo que los reglamentos en los términos que normalmente nos cuentan lo que dice el reglamento, sino si uno lee el reglamento y hace una propia interpretación, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo uno puede abordar este tema de los pueblos indígenas? Yo les decía que no se agota necesariamente en la consulta, sino hay un poco más sobre el tema, ¿no? Yo estimo que hay tres formas de aproximarse a este tema, que es, primero, los pueblos indígenas como interesados en el procedimiento administrativo. ¿M? Y eso nos evoca más bien a los mecanismos de participación, consulta indígena u otros. Pero también uno puede ver que la legislación ambiental y el reglamento también se refieren a los pueblos indígenas como un componente ambiental, o como un objeto de protección, o como un receptor de impactos. Y además, distinto al anterior, también uno puede apreciar que el reglamento y la ley 19.300 se refieren al territorio indígena o al medio ambiente de los pueblos indígenas también como otro objeto de protección diferenciado, que también puede ser receptor de impactos. Y es otro componente ambiental. Son estas tres aproximaciones que analíticamente me parece que es útil para poder reinterpretar la normativa ambiental. Es útil tenerla en consideración. Y la primera aproximación es la que le ha puesto mayor atención la doctrina, es los pueblos indígenas como interesados en el procedimiento administrativo. ¿Y por qué me gusta el concepto de interesado? Es porque me parece que el concepto de interés opera como bisagra entre el convenio 169 y la legislación interna, porque si se analiza el convenio 169, casi no hay artículo que no hable de pueblos interesados, ¿no? Entonces usa el concepto de interés. Y en la legislación interna tenemos un concepto de interés en el artículo 21 de la ley 19.880, la ley de base de procedimiento administrativo. Y es bien interesante porque si uno lo lee, el artículo 21 señala expresamente, considera la potencialidad de afectación de derechos o intereses individuales o colectivos como un factor que te atribuye el interés, ¿no? Que es básicamente el mismo estándar de la consulta indígena. Es decir, el artículo 21 de la ley 19.880 ya reconoce la potencialidad de afectación como este factor que te atribuye un interés. Y eso nos lleva, los pueblos indígenas como interesados en el procedimiento administrativo, nos lleva a hablar de las formas de intervención. ¿Cómo intervienen los pueblos indígenas en el sistema de evaluación de impacto ambiental? Porque no solo la consulta indígena, ¿no? Los pueblos indígenas podrían intervenir individual o colectivamente, por cierto, a través de las reglas generales de participación ciudadana. Es decir, formulando las observaciones dentro del periodo legal, formulando observaciones ciudadanas, ¿no? Y sabemos que la participación ciudadana, allí regulada, otorga estos tres derechos, que es de información, de formular observaciones y de reclamar cuando las observaciones no sean debidamente
consideradas. Entonces los pueblos indígenas pueden participar de esta manera. También los pueblos indígenas podrían participar a través de mecanismos especiales de participación que contempla el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay unas reuniones que están reguladas en el artículo 27, inmediatamente después de las consultas de pertinencia, que es un análisis de ingreso por susceptibilidad de afectación, que es un mecanismo parecido a las consultas de pertinencia, en donde el titular podría preventivamente preguntarle al Servicio de Evaluación Ambiental si el proyecto podría ser susceptible de afectar a los pueblos indígenas, o si es que ya sabe que los va a afectar, cómo debería llevar adelante el proceso de consulta. Es un mecanismo que yo, hasta donde tengo entendido, siempre trato de preguntar, no existe alguna vez algún titular que haya intentado hacer eso, y a lo más creo que hay una sentencia reciente de la Corte Suprema que ordena que se haga ese procedimiento. Entonces, mayor desarrollo dogmático de esta reunión no tenemos. Las otras formas de intervención de los pueblos indígenas son las reuniones del artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que son reuniones que el servicio está obligado a hacer cuando el proyecto se emplaza en territorio indígena, pero no reconozca susceptibilidad de afectación. Y entonces, en ese caso, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que ir a reunirse con los pueblos indígenas a fin de determinar si es que existe esta susceptibilidad de afectación o no, y si es que existiera, entonces debiera ponerle término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental. Y finalmente, la última forma de intervenir es la consulta indígena, la tan analizada consulta indígena, ¿no? Y aquí una de las cuestiones que uno podría preguntar si es que existen exactamente, sé que la consulta indígena va más allá, pero también existe este derecho a formular observaciones, a reclamar cuando las observaciones del proceso de consulta no sean debidamente interesadas, o sea, no sean debidamente consideradas. Eso en realidad se ha planteado varias veces, ¿no? Que pueblos indígenas tratan de reclamar por indebida consideración de las observaciones ciudadanas, y en general la respuesta de los tribunales ambientales, no de la Corte Suprema, ha sido que no pueden hacerlo. Con mayor o menor justificación, yo aquí les quería dar este dato simplemente, que es el artículo 61, inciso segundo del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que cada vez que se desarrolla un proceso de consulta, al finalizar la evaluación, el servicio debe reunirse con los pueblos indígenas que hubieran participado del proceso de consulta y deberá indicarles, dice, expresamente cómo sus observaciones han sido consideradas e influido en el proceso de evaluación ambiental. Yo creo que esa norma es clave para comprender que los pueblos indígenas sí pueden reclamar cuando las observaciones no sean debidamente consideradas, porque el principal argumento que se daba era que no había un deber expreso de considerar las observaciones del proceso de consulta, pero ahí está en el reglamento, en el artículo 61. Y luego está la segunda forma de aproximación, que son los pueblos indígenas como componente ambiental, ¿no? Y esto yo les comentaba, que los pueblos indígenas son receptores de impactos para la legislación ambiental y el reglamento. Especialmente lo que se refiere a los sistemas de vida y costumbre y al patrimonio cultural, pero también, por cierto, podría serlo cuando se trata de riesgo a la salud de la población. También los pueblos indígenas aparecen como receptores de impactos. Los artículos 6, 8 y 9 del reglamento del sistema del sistema de evaluación de impacto ambiental también se refieren a los pueblos indígenas, pero no como receptores de impactos. Y eso es lo interesante. Porque hay casos en los que los receptores de impactos no tienen la calidad de persona indígena, como el riesgo para la salud de la población o los sistemas de vida y costumbre, sino que el receptor de impactos es el medio ambiente, ¿no? O los recursos naturales que existen en él. Y ahí son interesantes analizar textualmente lo que dicen los artículos 6, 10 y 8 del reglamento del sistema, ¿no? El artículo 6 del reglamento señala que cada vez que el proyecto genere efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, o sea, el efecto es sobre los recursos naturales, pero dice, en lugares con presencia de los pueblos indígenas, se entiende que el proyecto es susceptible de afectarlos. Entonces aquí el receptor del impacto no son los pueblos indígenas, sino son los recursos naturales de su territorio. Y basta eso para entender la susceptibilidad de afectación. Lo mismo con el artículo 9, respecto del valor paisajístico turístico. Dice, mire, si hay alteración del valor paisajístico turístico en una zona, de una zona en lugares con presencia de los pueblos indígenas, entonces también debemos entender que el proyecto es susceptible de afectar. Y el artículo 8, uno piensa que el artículo 8 que desarrolla el 11D es el que más se referiría a los pueblos indígenas, nos dice que lo que uno tiene que evaluar
es la intervención del área en donde ellas habitan, ¿no? No la intervención a los pueblos indígenas como personas, sino del área donde ellas habitan, ¿no? Y ya aquí, para ir concluyendo entonces, si uno analiza los artículos 6, 8 y 9 del reglamento, a diferencia de lo que ocurre con los artículos 5, 7 y 10, estos artículos no regulan estrictamente impactos sobre los pueblos indígenas, como personas o como colectividad, sino lo hacen respecto del área o los lugares, ¿no? O en otros términos, lo hacen más bien respecto del territorio o sus recursos naturales, o en otros términos, respecto al medio ambiente de los pueblos indígenas. Y esto permite señalar que en el sistema de evaluación de impacto ambiental, el medio ambiente de los pueblos indígenas goza de una protección diferenciada, especial y reforzada respecto a los pueblos indígenas, que es distinta, no es idéntica. Y eso evidentemente también gatilla el deber de consulta, no estoy negando eso, simplemente estoy diciendo que son impactos distintos. ¿Y por qué es relevante hacer esta distinción? Y esto es justamente porque nos permite derribar, yo creo que el principal problema de razonamiento que tienen los operadores jurídicos, que es tratar de siempre vincular los impactos al territorio indígena con alguna alteración a los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos. Entonces siempre tratan de investigar un poco más acerca de los sistemas de vida, y si no logro ver si se afecta a los sistemas de vida, no decreto consulta. Cuando en realidad, si uno analiza bien, no es necesario hacer esa vinculación, porque basta con que se altere los recursos naturales renovables de los territorios indígenas, que se altere el valor paisajístico turístico, o que se intervenga el área de los pueblos indígenas para entender que es susceptible de afectar. No necesito pensar en alguna otra afectación a los sistemas de vida y costumbres, sin perjuicio de que puedan haber. Y eso me lleva, esto lo incorporé ahora a la rápida a propósito de la última presentación de Teresita y Cristóbal, que es que también eso es relevante para efectos de cada medida, ¿no? Porque en la medida que los receptores de impactos sean distintos a los pueblos indígenas, entonces cada medida debiera estar destinada a hacerse cargo del respectivo impacto que produce y no de otro, ¿no? Entonces, justamente es debatible que la compensación vía transferencia de recursos se pueda hacer cargo de los impactos al medio ambiente de los pueblos indígenas. Y por lo tanto, esto recién es como una reflexión ahora, ya terminé mi ponencia, pero respecto de lo último, no estoy tan claro que hay un tema de idoneidad de medidas, o sea, sin duda lo hay, pero yo creo que podría haber también una falta de medidas, más que si la medida es idónea o no para hacerse cargo del impacto al medio ambiente. Cuando hay casos de compensación, uno podría pensar que no hay ninguna medida que se está haciendo cargo de ese impacto. Y que la otra medida en realidad está tratando de hacerse cargo de otro impacto respecto de los pueblos indígenas. Y con eso ya he culminado mi presentación, abierto a las preguntas y al debate que se va a generar ahora. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todas y todos los expositores. Haciendo un recuento rápido de las preguntas que hay en el chat, en general hay tres tipos de preguntas. La primera tiene que ver con una pregunta asociada a su posición o a su opinión respecto de la discusión que se está dando hoy día a propósito de los espacios costeros marítimos de los pueblos originarios. La segunda dice relación, y nos ha adelantado un poco su reflexión Gonzalo, respecto de qué sucede con estas medidas que no serían idóneas o que según Gonzalo no serían medidas. También respecto de sus opiniones al respecto. Y finalmente hay una pregunta hay dos preguntas en realidad, y las dos tienen que ver con el concepto de territorio. El primero es que conocen casos en el cual se aborde la afectación al territorio o al suelo más bien como recurso no renovable, en sentido de que el suelo se acaba, y en el otro sentido, de una forma más amplia, ¿qué se entiende por territorio indígena? Les voy a dar, por favor no se extiendan mucho, un minuto y medio por persona para que se refieran a estas cuestiones o a alguna de ellas en el orden que quieran, ¿ya? Voy a partir, eso sí, en el orden que presentaron, así que va a partir respondiendo Estefan. Gracias, Luciano. Bueno, no me venía una pregunta tan directa a mi presentación y en general respecto a lo de territorio indígena y tierras y territorio indígena, siempre ha sido una discusión sobre
que debemos entender, pero en mi opinión esto debe ser entendido en términos amplios en relación a lo que establece el Convenio 169 de la OIT, el artículo 13, si no me equivoco, no solamente vinculado al aspecto territorial, sino también al uso que se hace del territorio independientemente del dominio, ¿verdad?, de las tierras que estos puedan tener. Eso, me paso la palabra quizás a los otros expositores que pueden opinar más respecto a las otras preguntas. Teresita, adelante. Yo me voy a referir brevemente a la pregunta que fue dirigida a nosotros, pues, concretamente a Cristóbal, pero quizás voy a adelantar un poco de lo que él puede decir después, que es qué pasa con las medidas no idóneas. Son totalmente legítimos acordar lo que sea entre, o sea, el derecho de autodeterminación y todo lo que se puede acordar es totalmente legítimo, pero en nuestra opinión, o sea, por lo menos en mi opinión, todas estas medidas no idóneas pueden quedar reflejadas en acuerdos más propios del derecho civil eh, y queden en convenios. Y si es que podrían quedar como compromisos ambientales voluntarios en la RCA. Pero en el caso de las medidas, tal como concluía ahora Gonzalo también, o sea, las medidas tienen que hacerse cargo de los impactos significativos y para hacerse cargo de los impactos significativos tienen que cumplir con mitigación, reparación o generar un efecto alternativo equivalente al impacto. Entonces, en ese caso, hay que reforzar que tiene que ser esta medida y que las no idóneas, súper bien, pero quedan para otra ocasión. Muchas gracias, Teresita. Cristóbal, ¿quisiera agregar algo respecto de ese u otro punto? No solamente sumarme un poco a lo de Teresita, efectivamente, o sea, se pueden abordar ese tipo de medidas, pero idealmente, claro, como decía Teresita, sería mejor que quedaran en acuerdos civiles, pero entendemos que hay presión de las mismas comunidades también, porque muchas veces los acuerdos que se llega de manera paralela o previa a la evaluación ambiental, que queden en la RCA, ¿no es cierto?, les da cierta garantía, pueden ser eventualmente fiscalizables por la superintendencia, etcétera. Pero como decía Teresita, que queden con medidas voluntarias o un compromiso ambiental voluntario igual es más complicado también porque igual son ambientales. Entonces ahí se genera ruido y eso no obsta a que de todas maneras se tienen que generar medidas que sí sean idóneas, porque si no el impacto queda, o sea, si no, no se cumple con el artículo 16 y eso al final. Y solamente, o sea, respecto a los EMPO, que es otro tema que está súper interesante, o sea, tremendamente mencionado también hoy día. Eh, Perdón, lo de los EMPO y territorio. Perdón, eso es súper disperso. Les pido disculpas. Y, pero el tema del EMPO tiene dos cosas que habría que empezar a discutir también. O sea, y me imagino que está la palestra, ¿no es cierto? Hay proyecto de ley de reforma, pero tiene que ver justamente con... hay dos cosas interesantes que salen. La primera tiene que ver con cómo una ley de hace ya 15 años, o 16, ¿no es cierto? Reglamento de 2009, que estaba pensada para ciertas cosas, ha generado una serie de complejidades y complicaciones que no se visualizaron. Y tiene que haber incluso, bueno, se ha puesto en el tema también respecto a la primesiología. Un amigo sacaba una columna de eso hace un par de meses. Pero como, claro, la demora en los tiempos de tramitación del EMPO, la demora, por ejemplo, en la realización de los informes de uso constitucionario de CONADI, cómo eso va generando como estas tensiones, estas múltiples tensiones también por la utilización del espacio, eh, y cómo en el caso, en los últimos años, ¿no es cierto?, también ha generado cierta, bueno, pero está más el tema de la suspensión de las otras solicitudes de afectación, pero cómo también en el último año ha ingresado el tema de esta tensión con ciertos pescadores, con ciertos grupos de pescadores también, y es interesante también como reflexionar sobre esas tensiones que se dan por el uso del espacio. Y finalmente, con respecto a lo del territorio, reforzar lo que dice Stephanie, pero agregar que lo interesante del territorio en el convenio 169 es que no se remite, claro, efectivamente no se limita a propiedad y lo más interesante creo yo es que no se remite a uso tradicional. Territorio está definido en términos amplios en el sentido de que es todo aquel espacio que se usa de una u otra forma. Entonces eso permite también reconceptualizar esta misma idea del uso del territorio del pueblo indígena
o por parte de los pueblos indígenas, sacándolo quizá de la esfera meramente cultural o cultural productiva, etcétera, y pensar en otras formas de ocupación del territorio, o sea, de utilización de espacios, más allá de lógicas meramente culturales. Yo creo que eso también es interesante dentro del tema del concepto de territorio. Bien, Gonzalo, ¿algunas palabras para ir cerrando ya? Súper. Bien breve respecto al tema de la idoneidad de las medidas, yo igual creo que si la medida no es idónea, corresponde aplicar el artículo 16 de la ley 19.300 y rechazar. Ahora, igual, eh, igual creo que, insisto en poder ir diferenciando bien los impactos, porque muchas veces un mismo impacto puede tener dos ámbitos o dos receptores o dos formas de abordarlo a través de las medidas. No estoy pensando, por ejemplo, un caso que me tocó ver, que es el impacto al caudal del río, ¿no? Entonces, evidentemente ahí tenemos un impacto ambiental que disminuye el caudal por un proyecto eléctrico, ¿no? Entonces, por utilizar las aguas, el caudal va a disminuir. Y al mismo tiempo, el río, por cierto, tiene una importancia para los pueblos indígenas que habitan en el territorio. Entonces, esa misma intervención tiene dos impactos que cada uno debiera ser abordado con medidas distintas. Ahora, en el caso que yo vi, en realidad se abordó el impacto a los pueblos indígenas, a la cosmovisión de los pueblos indígenas, estableciendo un caudal ambiental, ¿no? Entonces ahí yo creo que la medida no es idónea para hacerse cargo, yo creo que podría haber sido idónea para hacerse cargo del efecto del caudal del río, pero no estaba apuntando bien para hacerse cargo de los efectos que estaban diciendo los pueblos indígenas, y ahí también yo creo que no había ningún problema en aplicar el artículo 16 también y rechazar en los mismos términos. Muchas gracias. Lamento mucho no haber podido atender sobre todo las últimas preguntas que estaban muy buenas. Bueno, me toca dar las palabras de cierre, ¿verdad? Las invito y los invito, por una parte, a seguir a la Asociación Chilena de Derecho Ambiental en todas sus redes sociales. Tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, y aquellas personas que lo deseen y sean, digamos, abogadas y abogados, a participar, digamos, como miembros o socios o asociados o asociadas de la asociación. Con esto damos terminado el conversatorio, el cual va a ser subido a la plataforma de YouTube, en el cual lo van a poder revisitar y compartir con todos sus amigos y amigas. Muchas gracias a todas y todos y hasta luego. Muchas gracias, chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que estén bien.